Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy quiero hablar sobre qué conservan los conservadores, sobre los principios que mueven a los conservadores, en donde me incluyo. Está por acá un video explicándolos de forma relativamente extensa. Pero este video voy a tratar de explicarle qué es lo que trata o qué nos nuclea realmente, es decir, qué nos une a los conservadores. No es un cuerpo doctrinario per se, es decir, no podemos determinar qué es lo que se puede o qué es lo que se debe conservar en cada país o en cada ciudad, sino que lo que nos unifica como conservadores es un modo de actuación política basado en la creencia de que toda acción presente viene como consecuencia de actos pasados. Es decir, para que quede muy claro lo que estoy diciendo, los conservadores nos unifica la idea de rechazo a los cambios revolucionarios. Creemos en los cambios paulatinos que se van dando con el tiempo, que se van dando de abajo, desde los cambios sociales hacia arriba, a los cambios políticos, y no en un sistema en que un grupo iluminado va a crear la sociedad perfecta. Vamos, si queremos diferenciarnos, por ejemplo, del ala izquierdista, del marxismo, pues los conservadores no somos izquierda, podríamos hablar que la mayoría, los marxistas terminan, o la mayoría de los utópicos, los progresistas también son utópicos, los tecnócratas son utópicos, porque todos ellos creen en una utopía, en un fin de la historia. En un momento llegaremos al paraíso en la tierra, llegaremos al mejor sistema posible donde no va a haber injusticia, etc. Bueno, los conservadores somos el lado realista. No, señor, eso no existe. Nunca va a dejar de cambiar y de modificarse las sociedades humanas, porque el cambio es una de las condiciones características de las sociedades humanas. Lo que hay es que resaltar de dónde se origina ese cambio, qué parte del cambio es buena y se conserva y qué parte del cambio es mala y se descarta. Nunca un conservador te va a decir que hay una utopía final, sino que lo mejor es asegurar aquello que tanto ha costado producir y que nos da ciertas características como paz, cohesión social, desarrollo, justicia o felicidad. Cualquiera de estos elementos es lo que en principio cualquier conservador desea hacer. Y bueno, yo creo que la diferencia más importante es esa. No es el concepto de lanzarnos a una utopía que sabemos per se condenada a fracasar, porque no hay el fin de la historia. La historia es un río que va a cambiar permanentemente. Bueno, le voy a colocar la metáfora al río, a ver si se entiende. De repente, una persona que cree que desde arriba se hacen los cambios, viene y dice, voy a cambiar el caudal del río. Y entonces hace una obra y obliga al río a pasar por una vía. La mayoría de los conservadores va a decir, eso va, aunque funcione por un tiempo, va a fracasar. Si viene una lluvia y aumenta el caudal, muy posiblemente el desvío no se sostiene porque el río buscará el caudal natural, es decir, el que se presta a menor resistencia. Es decir, va a continuar esa misma tramo, por decirlo de alguna manera. Entonces, la forma para hacerlo sería haciendo esos cambios relativamente lentos, es decir, poco. Por ejemplo, podemos desviar una parte de la fuerza del río a través de repente, algún caudal hecho. Y esas desviaciones quitan fuerza al río, pero nunca al río completo. Ese sería el concepto de una forma muy metafórica de lo que estoy diciendo. No sé si se entiende, pero igual. La característica que unifica a todos los conservadores de cualquier parte del mundo es la misma. Creemos que las cosas buenas tienen un orden histórico que las justifican y que las sostienen, y que no es posible hacer cambios radicales de arriba hacia abajo, porque si los haces, no serán sostenibles. Es decir, los conservadores somos los contrarrevolucionarios, no los contracambios. Que quede muy claro este concepto. Y acá voy a colocar a Gregorio Luri, que creo que hace una justificación maravillosa a lo que unifica o lo que debe entenderse como conservador. El conservadurismo político es, en su origen, una reacción contra la Revolución Francesa y su aura romántica, especialmente contra la orgullosa pretensión de los revolucionarios de presentarse a sí mismos como los protagonistas del momento culminante de la historia de la humanidad, con autoridad para hacer borrón y cuenta nueva del pasado. Los contrarrevolucionarios difícilmente podían aceptar el gran dogma ilustrado de que el hombre está en condiciones de ser un creador de sí mismo y de su historia. En este dogma veían la condena al desarraigo,
no entendían que el hombre pudiera vivir amputado de sus tradiciones históricas. El conservadurismo cree en la existencia de una naturaleza humana y, por tanto, en las permanencias antropológicas. Siente aversión por los intentos de rehacer de arriba abajo las cosas humanas. Desconfía de las grandes abstracciones que se ven a sí mismas como la semilla de un mundo nuevo y deducen, como de un axioma interior, los teoremas de la vida. Entiende que las líneas de las cosas humanas no siguen trayectorias ideales. No teme el cambio, pero sí el desarraigo. Sabe que es muy fácil destruir una catedral, puede bastar un niño con una cerilla, pero su construcción es obra de siglos. La otra característica entonces es la valoración de elementos que son importantes, y esta valoración viene dada por dos condiciones, la prudencia y la experiencia. Pero vamos primero, esto ya Séneca lo había dicho, hemos constatado lo que tarda crear condiciones sociales adecuadas. Tarda mucho, porque tarda generaciones en que la misma conducta se repita y se sostenga. Vamos, creemos en el orden espontáneo. El orden espontáneo es la vía natural de la política, y lo que debe hacer la política es encauzar ligeramente, someramente, sin la necesidad de la violencia totalitaria, para llevarlo a alguna mejor posición. Ese sería el concepto. Nunca a través de un corte tajante revolucionario. Esa es la diferencia. Pero, ¿por qué? Bueno, precisamente porque creemos que los errores que permitan que el río se termine destruyendo toda la pradera, es decir, que se desboque, que se acabe la sociedad, o que lleguemos a una cosa terrible que no voy a comentar en este video, pero vean lo que pasó después, que ganaron los revolucionarios franceses y que se declararon además que eran los que eran movidos por la razón y por la ilustración, y vean qué sucedió, para que vean cómo eso no se contradice lo que se cree, y los cambios revolucionarios nunca son pacíficos. Quiero que eso quede muy en claro. ¿A partir de qué hay unificación? A partir de esta admiración por las cosas buenas de la vida. Y aquí me lo dice muy claro tanto Séneca como Scruton. Sería un motivo de consuelo para nuestra fragilidad y para nuestros asuntos si todas las cosas pereciesen tan lentamente como se producen. En cambio, el crecimiento procede lentamente y la caída se acelera. Séneca. El conservadurismo surge de una intuición que todas las personas maduras pueden compartir sin problema. La percepción de que las cosas buenas son fáciles de destruir, pero no son fáciles de crear. Esto es especialmente cierto de las cosas buenas que nos llegan como patrimonio común: la paz, la libertad, el derecho, el civismo, el espíritu público, la seguridad, la propiedad y la vida familiar, en todas las cuales dependemos de la cooperación de otros, al tiempo que carecemos de los medios para lograrlas por nuestra cuenta. En relación a tales cosas, la obra de destrucción es rápida, fácil y euforizante. La obra de creación, lenta, laboriosa y aburrida. Esa es una de las lecciones del siglo XX. Es también una de las razones por las que los conservadores se enfrentan a una situación tal de desventaja cuando se presentan ante la opinión pública. Su posición es correcta pero aburrida, y la de sus detractores es emocionante pero falsa. Es decir, una simplificación de mucha gente que, por cierto, no entiende lo que es el conservadurismo es: entonces usted es, pues, una conserva. Usted no quiere que nada cambie. No, no es eso. Es reconocer que el río va a cambiar permanentemente, pero no su caudal. Lo que hay que hacer si queremos cambiar el caudal del río, es hacerlo con elementos, pues, que permitan evitar errores catastróficos. Vamos, la característica principal que nos unifica, luego de entender que hay cosas que queremos conservar, que hay maneras que no aceptamos, como son las revoluciones, no aceptamos los cambios revolucionarios, no creemos en los iluminados, no creemos en la utopía final, nada de estas cosas lo cree un conservador. Entonces, ¿para qué queremos conservar lo que estamos conservando? Aquí me lo explica muy bien Lurie. Si no amamos lo que heredamos, difícilmente estaremos dispuestos a pleitear por lo que nos han legado nuestros padres. Y si no pleiteamos nosotros, pleiteará el olvido. Esta herencia es, básicamente, el ecosistema cultural en el que germina nuestra identidad. Somos distintos de nuestros padres y nos adentramos en un futuro que siempre llega con sorpresas bajo el brazo. Pero por eso mismo necesitamos contar con alguien al que reconocer como padre, para que nos ayude a encontrarle sentido a nuestro caminar.
Eso no significa que estemos dispuestos a vestirnos como nuestros padres, a cantar solo las canciones que ellos cantaban, a pensar como ellos o a batirnos por cada una de sus causas. Significa que solo sabiendo de dónde venimos podemos comprender por qué nos vestimos como nos vestimos, por qué cantamos las canciones que cantamos y nos batimos en defensa de nuestras causas. Pero si nosotros estamos hablando de la necesidad de un sistema que mantenga la cohesión social y que además decimos que para mantener la cohesión social, la paz, el desarrollo, digo porque hay reglas claras permanentes por muchos años, muchas décadas, entonces ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Somos contrarios al libre mercado? No, Adam Smith es lo más conservador que existe dentro de, por supuesto, visiones económicas. Ahora, fíjense lo que me dice Adam Smith en su libro La teoría de los sentimientos morales. La prudencia es la base de todo sistema que funcione. Puede decirse que es perfectamente virtuoso el hombre que actúa conforme las reglas de la perfecta prudencia, de la justicia estricta y de la correcta benevolencia. Las cualidades más útiles para nosotros son, en primer lugar, la razón en grado superior y el entendimiento, que nos capacitan para discernir las consecuencias remotas de todos nuestros actos y prever el provecho o perjuicio que con probabilidad pueda resultar de ellos. Y en segundo lugar, el dominio de sí mismo, que permite abstenernos del placer del momento o soportar el dolor de hoy a fin de obtener un mayor placer o evitar un dolor más grande en el futuro. En la unión de esas dos cualidades consiste la virtud de la prudencia, de todas las virtudes la más útil al individuo. Entonces, los conservadores no se oponen al cambio, se oponen a los modos violentos del cambio, a los modos de iluminación de arriba hacia abajo de los cambios. Creen en el orden espontáneo. Por eso es que Hayek tiene un problema cuando él dice que no es conservador, porque todo su libro, Camino a la Servidumbre, es una oda al conservadurismo. Y entonces él tiene que hacer, obviamente, un hombre para decir, no, estos son los conservadores, yo no soy de eso. Pero el conservador cree en el orden espontáneo y que el orden espontáneo debe de protegerse como el jardinero a un jardín, que es una metáfora que él también utiliza. Es decir, es más conservador de lo que él quiere asumir. Pero a Hayek le tengo un video porque desmontando su visión de lo que son los conservadores, que no lo son, y porque él es un conservador absoluto. De todas formas, puedes ir viendo un poco adelantándote que aquí yo tengo un video sobre Hayek, donde ya lo hago ver que es más conservador que otra cosa. El conservador es reacio tanto a la ilusión clarificadora del indignado como a la ilusión gerencial de la realidad del científico social. Igual, Edmund Burke, el principal conservador británico de la época de la Revolución Francesa, nos aclara muy bien qué significa un gobierno conservador. Una disposición a preservar y una capacidad para mejorar tomadas en su conjunto serían mi estándar para un estadista. Todo lo demás es vulgar en su concepción y peligroso en su ejecución. Edmund Burke. Entonces, no es verdad que no debe de estimular cambios, sino que estos cambios nunca deben comprometer a la totalidad del sistema, sino a partes del sistema. ¿Y por qué a partes del sistema? A partes pequeñas del sistema, para poder probar si funcionan. En caso contrario, es apostar todo a una sola ficha ganadora. Y además, se basa en la idea que el problema no es la sociedad. Es decir, el conservador no va a tratar de adaptar la sociedad a él, sino que él va a adaptarse a la sociedad tratando de mejorar aquello en donde él considera que hay injusticia, sin necesidad de hacer el cambio de arriba hacia abajo, es decir, por medio de leyes que te obliguen, sino a través de formas sociales que se representen en leyes. Miren la diferencia. Son las realidades sociales que llevaremos a leyes. Por ende es importante cambiar la realidad social y luego la ley, y no al revés. No es que te voy a cambiar la ley para obligarte a una realidad social que yo creo adecuada, porque esa es la visión de los utópicos y, por supuesto, los iluminados. Y Adam Smith lo llamó hombres doctrinarios. De ese ya hablamos anteriormente, está por acá, pero vuelvo a sacar algunas citas que son importantes para no engañarnos, no dejarnos confundir. Acá, Adam Smith con respecto a la necesidad de aceptar los cambios que podamos hacer siempre y cuando teniendo claro que nosotros tenemos que adaptarnos a la sociedad y no al revés. El hombre cuyo espíritu público está impulsado por la humanidad y la benevolencia respetará los poderes y privilegios establecidos incluso de los individuos, y aún más, los de los grandes órdenes y sociedades en que se divide el Estado. Aunque debería considerar a algunos de ellos como abusivos en cierta medida, se contentará con moderar lo que a menudo no puede aniquilar sin mucha violencia.
Cuando no pueda vencer los prejuicios arraigados de la gente con la razón y la persuasión, no intentará someterlos por la fuerza, pero observará religiosamente lo que por Cicerón se llama justamente la máxima divina de Platón: no usar nunca la violencia contra su país más que contra sus padres. Acomodará como pueda sus arreglos públicos a los hábitos y prejuicios confirmados de la gente y remediará lo mejor que pueda los inconvenientes que puedan derivarse de la falta de esas regulaciones a las que el pueblo es reacio a someterse. Cuando no pueda establecer el bien, no desdeñará mejorar el mal. Pero como Solón, cuando no pueda establecer el mejor sistema de leyes, tratará de establecer lo mejor que la gente pueda soportar. El hombre doctrinario es arrogante. Aquel que cree que es el mejor hombre disponible para hacer todos los cambios y que todas las personas están confundidas menos él, es una persona que se deja cegar por la arrogancia. De ahí viene el nombre, la fatal arrogancia y todo esto, pero esto ya lo dijo Adam Smith. Aquí está precisamente cuando habla de los hombres doctrinarios que tratan de creer o de obligar a los demás, a la sociedad, a que se adapte a lo que ellos piensan, porque ellos son los, por supuesto, jueces de lo bueno y lo malo. Acá está. Para dirigir la visión del estadista puede indudablemente ser necesaria una idea general e incluso doctrinal sobre la perfección de la política y el derecho. Pero el insistir en aplicar completa e inmediatamente y a pesar de cualquier oposición todo lo que esa idea parezca exigir equivale con frecuencia a la mayor de las arrogancias. Comporta erigir su propio juicio como norma suprema del bien y del mal. Se le antoja que es el único hombre sabio y valioso en la comunidad y que sus conciudadanos deben acomodarse a él y no él a ellos. Esta es la razón por la cual los principios soberanos son, con diferencia, los más peligrosos de los teóricos políticos. Dicha arrogancia le es totalmente familiar. No abrigan dudas sobre la inmensa superioridad de sus opiniones. Por consiguiente, cuando estos reformadores imperiales y regios condescienden a contemplar la constitución del país confiado a su gobierno, rara vez descubren en ella nada peor que los obstáculos que en ocasiones oponen la ejecución de su propia voluntad. Menosprecian la divina máxima de Platón y consideran que el Estado está hecho para ellos y no ellos para el Estado. De ahí que el principal objetivo de las reformas sea remover dichos obstáculos, reducir la autoridad de la nobleza, eliminar los privilegios de las ciudades y provincias y lograr que tanto los individuos y los grupos más importantes del Estado como los más débiles e insignificantes sean igualmente incapaces de oponerse a sus dictados. Los líderes del partido descontentos rara vez dejan de plantear algún razonable plan de reforma que, según ellos, no solo suprimirá todos los inconvenientes y aliviará todos los problemas, sino que además impedirá definitivamente que reaparezca en el futuro. Con tal motivo suelen proponer remodelar la Constitución y alterar algunas de las partes más fundamentales del sistema de gobierno bajo el cual los súbditos de un gran imperio han disfrutado quizás de paz, seguridad y hasta gloria durante varios siglos consecutivos. En fin, el conservador trata de conservar modos sociales que además se van reflejados en modos políticos que traten de mantener la cohesión social, la prudencia a través de la prudencia, que sean cambios paulatinos, que sean cambios de abajo hacia arriba y, muy importante, que estos cambios tengan algún tipo de explicación histórica. Es decir, que tengan una continuidad histórica y no una imposición doctrinaria. ¿Qué pasa si el gobierno no funciona? ¿Nos quedamos de manos cruzadas? No. Esta es la explicación pues más sencilla que logré encontrar. El amor a nuestro país comprende normalmente dos principios distintos. Primero, un cierto respeto y reverencia hacia la Constitución o forma de gobierno establecida. Y segundo, un ferviente deseo de hacer, en la medida de nuestras posibilidades, que la condición de nuestros conciudadanos sea segura, respetable y feliz. Quien no está dispuesto a respetar las leyes y a obedecer al magistrado no es un ciudadano, y quien no aspira a promover por todos los medios a su alcance el bienestar del conjunto de sus compatriotas no es ciertamente un buen ciudadano. En épocas de paz y quietud, ambos principios por regla general coinciden y llevan una misma conducta. El apoyo al gobierno establecido es evidentemente el mejor expediente para mantener la situación segura, respetable y feliz de nuestros conciudadanos, siempre que veamos que el gobierno de hecho preserva dicha situación. Pero en tiempos de descontento público, facción y desorden, estos dos principios diferentes pueden ser contradictorios. Por supuesto, estoy hablando de un sistema democrático. En el caso que sea un sistema
que llegó por una revolución, no es de extrañar, como sucedió en la Revolución Francesa, que venga una contrarrevolución que utilice tal vez las mismas herramientas. Por supuesto, un conservador democrático o prodemocrático jamás va a querer que esto suceda. Va a preferir cambios más graduales y cambios que nos permitan conseguir pues la democracia y la libertad. Pero eso es tema de otro video. Es todo por hoy. ¿Qué te ha parecido el video? ¿Has entendido qué conservamos los conservadores o qué nos unifica a los conservadores? De todas formas, si no veo que no se entiende, sacaré uno más simplificado con el decálogo de un conservador que pues ya lo habían hecho anteriormente en los Estados Unidos. Es todo por hoy. Antes de despedirme, quiero agradecer a mis Patreon que vienen de seguida. Humberto On, David Garay, Patricio Dorantes, José Flores, Néstor Magnaut, Alfonso Jornet, Eva García Franco, Javier Aguirre, Joaquín López, José Periago Ruiz, Jaime García, Marvín Jarquín, Rocio Cori, Miguel de la Rosa, Abratzagorus, Manuel Pérez, Humberto Ávila, Carlos Space, Jorge Guerra, Leopoldo Hernández, NBS, Luis Vargas, Alberto González, AI, a Alonso Cortina, Guillaume Padrón Marcos, a Alfonso, Leonel Virrojas, Cris, Carlos Boscán, Lula, Tony Macías, Jaime Almenares, Gonzalo Alsina, Harry Won, Miguel Morales, Cris Balco, Leucipo de Mileto, Enrique Palomino, Isaac Pozo, Ahmed Guardado, Alberto Rojas, Juan Arosemena, Hot Frigo y Alcibíades Mendoza. Muchísimas gracias por apoyar el canal. Si has llegado hasta acá, muchísimas gracias. Quiero invitarte a mis dos canales secundarios que estoy activo. Capitán Cultura, que debe estar por acá o por acá, y el Picalibro Live, que es la parte de noticias y pues cortar los lives que hago en este canal o que hago de repente en otra red social y los coloco en aquel canal que sería el canal terciario. Recuérdense, Capitán Cultura, que está por aquí, y Picalibro Live. Son los dos por acá. También YouTube debe estarte ya recomendando dos videos que deben estar por acá, uno de estos dos lados, para que continúes apoyando este canal, viendo algunos videos que tal vez no conozcas, tal vez no sabías de qué se te habían hablado, o para recapitular algunas informaciones que pues de vez en cuando es bueno volver a escuchar. Es todo por hoy, muchísimas gracias. No dejes que otro piense por ti. Sapere aude y hasta luego.